alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios, Jesús. Por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas, Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito. Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Alabado seas. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar la encíclica Laudato Si, el capítulo 6. Mi nombre es Roberto Vega, soy publicista, soy responsable de comunicación y marketing de una empresa, soy un enamorado de Jesús, amo a Jesús con todo mi corazón y lo sirvo desde hace 25 años a través de diferentes medios, especialmente a través de mi profesión y también a través de la música. Me alegra mucho poder ser parte de esta historia que se está escribiendo en esta semana de Laudato Si. Y también agradezco mucho la invitación a Renova Más y también a la asociación Laudato Si, que organiza el festival del mismo nombre en Almería, por haberme hecho esta invitación. Estoy súper agradecido. Y bueno, pues vamos a empezar porque me han dicho que tengo poco tiempo para poderles compartir lo que tengo preparado para vosotros. Espero no aburriros y espero que os pueda ayudar un poco esta pequeña reflexión sobre el capítulo 6 de la encíclica Laudato Si. Y vamos a empezar. El capítulo 6 de la encíclica Laudato Si lleva por nombre Educación y Espiritualidad Ecológica. Es el capítulo con más apartados que tiene esta encíclica. Son 9 en total. Así es que dispongo de poco tiempo para poderos explicar. Pero es muy interesante todo lo que se explica, principalmente porque va en dos sentidos. Ya el mismo título nos explica por dónde quiere ir el Papa. Nos habla de educar y de generar una espiritualidad ecológica. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. El Papa inicia con esta frase: muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. Y esto que está apuntando aquí el Papa, este deseo que tiene de que la humanidad necesita cambiar, no es algo fácil. De hecho, los cambios de paradigma siempre son muy difíciles, especialmente los cambios que tengan que ver con la cultura de un pueblo o de una generación. No son fáciles de dar. Y vamos a dar un poco de pistas de cómo se pueden dar estos cambios dentro de la historia y del comportamiento de las personas. El Papa continúa esta frase, es solo la primera frase, pero era por señalar que el Papa está hablando aquí de una necesidad de cambio y que hay que reorientar el rumbo, ¿no? Como cuando vamos en el GPS y el recálculo de ruta, pues bueno, algo así está pidiendo el Papa, que nos podamos redirigir en todo esto. Y apunta aquí a algo muy interesante. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esto no es fácil, ¿eh? Eso que está ya apuntando el Papa ya representa una empresa que representa un reto por sí mismo en esta frase. Cambiar las conciencias no siempre es de las cosas más fáciles, porque esto determina el comportamiento de las personas. Y además apunta hacia algo muy concreto, hacia el origen común, hacia una pertenencia mutua y un futuro compartido. Porque la encíclica nos trata de poner en un contexto en el que nos demos cuenta que la casa común es cosa de todos, tanto en su origen como en su desarrollo, como en el futuro que nos espera también a través de ella. El Papa continúa diciendo, a través de esta encíclica, que debemos generar nuevas convicciones, actitudes
y formas de vida. Y mirad aquí lo que dice. Esto es gran parte en lo que voy a basar mi reflexión. Dice aquí, se destaca así un gran desafío cultural, espiritual, educativo, que supondrá largos procesos de regeneración. Es importante que lo entendamos, porque los desafíos culturales siempre son los más difíciles, porque los cambios de cultura no se dan tan fácilmente. La cultura es algo que es de todos, que compartimos todos, compartimos valores, compartimos ideas, pero también habla de un desafío espiritual. Hay que transformar cosas en nuestro interior como cristianos y también hay que educar en esto. Y lo que me gusta de esta parte es que habla de un proceso. Yo soy parte de una pequeña comunidad que se llama Comunidad Bernabé y nosotros apostamos por los procesos. Lo entendemos así. No es la primera vez que el Papa va a hablar sobre procesos también en esta parte de la encíclica. Más bien dentro de su pontificado no es la primera vez ni la última que va a hablar de procesos. Es algo de lo que él lleva hablando desde hace 30 años. Hablando de una máxima que ha puesto tanto en Evangelii Gaudium como en Cristo Vive. El tiempo es superior a los espacios y por eso hay que iniciar procesos. Y él se da cuenta al lanzar esta invitación que estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Van a ser procesos largos, porque son así. Todos los procesos que impliquen un cambio de conciencia, de mentalidad, suelen ser largos y podemos acotarlos, podemos llegar a terminarlos, pero debemos saber por dónde tirar. El Papa continúa su exposición a través de estos puntos que os he comentado y empieza por el primero. Dice, el primer punto por el que él habla es apostar por otro estilo de vida. Y aquí empieza a enumerar varias cosas, pero sobre todo él empieza a hablar que estamos inmersos en una cultura del consumo. Una cultura del consumo que incluso ha llegado también dentro de la vida cristiana, ¿no? También nos comportamos con ese consumismo obsesivo también dentro de lo espiritual. Pero me gusta, o es interesante hacer notar aquí, que él habla de una sociedad posmoderna. Y esto es clave para entender todo lo que habla el Papa Francisco en la Laudato Si. Está hablando de una sociedad que es diferente, una sociedad que ha empezado a vivir una nueva era. Desde hace 30 años se habla que estamos viviendo ya en este cambio de era en la que hemos dejado atrás la modernidad basada en la razón, en la moral y en la religión, y ahora hay un nuevo tipo de pensamiento que se ha ido cocinando los últimos años, o nos dicen desde el año 79, o desde el 89 con el muro de Berlín, pero lo que está claro es que los últimos 30 años estamos viviendo un cambio de era que se ha ido afianzando cada vez más y que recibe por nombre la posmodernidad. Esta posmodernidad está moldeando las conciencias, porque el principal efecto de un cambio de era, de un cambio de época, es el cambio de la conciencia, de lo que estamos viviendo y de lo que estamos inmersos todos en este mundo. Y esto, él habla que esta crisis del consumismo obsesivo ha provocado egoísmo colectivo y además ha provocado crisis sociales. Y es interesante notar esto de la posmodernidad y de la sociedad posmoderna, porque nos ayudará a entender mucho de lo que el Papa quiere decir en esta encíclica y también de la propuesta que os quiere hacer en este día. Ahora, esta sociedad posmoderna en la que convivimos todos, debemos verla desde la perspectiva de la taxonomía de las generaciones. Es decir, que cada generación ha experimentado los últimos años, los últimos más o menos 100 años, una forma de entender el mundo, una forma de entender la realidad y de vivir con ciertos valores. Y eso ha cambiado ahora. Con la posmodernidad todo esto está cambiando. Y por eso es importante apuntar a esto, la taxonomía de las generaciones. En la parte izquierda tenemos a los baby boomers, aquellos que nacieron en el 46 y 64. Es gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Es gente que tocó la Guerra Fría, Gusto, que les empezó con el inicio de las tecnologías, de las comunicaciones. Al momento de comprar son reflexivos y lentos. Pero si vamos viendo más hacia la derecha, veremos que las últimas generaciones, especialmente los millennials, ¿vale? Toman decisiones inmediatas. O sea, esto que comenta el Papa de que son consumidores egoístas, sí, está puesto aquí. Y además las últimas generaciones, los centennials, los últimos que han nacido en los últimos 20 años,
pues tiene además de eso la inmediatez y un cambio muy rápido de paradigma. Y si os dais cuenta, los nativos digitales son los que más hablan de la socialización y el disfrute. Y a ellos está dirigida esta carta. Yo os voy a explicar también por qué es importante que, darnos cuenta de que el Papa está dirigiendo esta carta especialmente a ellos, o ellos son unos destinatarios realmente que son dignos de analizar. Mirad esto. Los millennials son la generación, los nacidos a partir del año 80, son la generación más consciente con el medio ambiente y la sostenibilidad. Esto está estudiado. Si tú buscas ahora millennials, ecología, medio ambiente, encontrarás que los más activos en este momento, esta generación digital, esta generación que vive en el consumismo, también son los más preocupados por el medio ambiente. Y esto es importante hacerlo notar también cuando analicemos también o cuando leamos esta encíclica del Laudato Si. Ahora, ¿qué más podemos aprender de estas generaciones? Que no todo está perdido. Y lo que dice el Papa es que no hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni a la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo más profundo de los corazones humanos. Claro, es lo que estamos viendo también ahora, que esa misma naturaleza con las que nos creó Dios, que está dentro de nosotros, nos hace reaccionar. Si tenemos los estímulos, dentro del marketing decimos los inputs que nos pueden llevar a movilizarnos, a tomar cambios de acción, cambios de rumbo. Y eso es lo que está apostando el Papa, por un cambio de rumbo y por una dirección, apoyándonos también en la parte de la demostración del bien, de la verdad, de la belleza, la vía de la belleza, la vía pulcritudines, que se ha hablado muchísimo en los últimos años también, esa vía de la belleza a través del arte. Aquí el Papa vuelve a decir que un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen el poder político, económico y social. Y esto es muy interesante porque en todas las épocas, cuando empieza a haber movimientos sociales, todo esto cambia completamente los hábitos de las personas. Y el Papa va a hablar a lo largo de este capítulo que habla sobre la educación, sobre los cambios de hábitos. Y los cambios de hábitos dentro de una sociedad son lo que determinan la política, la economía y en general a la sociedad en sí misma. Por eso es importante hablar de que el Papa está apuntando aquí a algo muy interesante, que es que podemos generar un movimiento que provoque algo que sea irrefrenable, algo que sea completamente visible, porque él comenta que como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo, a buscar una reverencia ante la vida y a superar el individualismo. Y ciertamente lo que estamos viviendo ahora, también con la crisis mundial que estamos viviendo del coronavirus, nos ha hecho darnos cuenta que sí, que tenemos que buscar un nuevo comienzo, que no podemos ser la misma humanidad. En esta nueva normalidad de la que tanto se nos habla, tenemos que reaccionar, tenemos que actuar, tenemos que empezar un nuevo camino. Y en ese tiempo de confinamiento, en esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, es importante hacer notar esto, que como nunca antes en la historia, como dice el Papa, estamos buscando un nuevo comienzo. La crisis mundial del coronavirus nos está dejando también escenas esperanzadoras en cuestión de la parte de la ecología. Mirad esta portada o esta noticia que salió publicada hace poco en el National Geographic. El planeta, el principal beneficiado por el coronavirus. Todos hemos visto estas imágenes que últimamente se han ido mostrando dentro de los medios de comunicación. Las calles vacías, donde la polución se ha reducido en todas las grandes urbes, también en China, como se ha ido regulando también la calidad del aire. Podemos ver escenas como estas: tortugas marinas en peligro de extinción anidan en las playas vacías durante el confinamiento por coronavirus. Y esto es algo que también que nos debe dar esperanza. Este anhelo que tiene el Papa de tener un nuevo inicio, creo que lo podemos ver aquí con una mayor claridad. Tenemos una oportunidad ahora de oro para esto, porque también una cosa que aunque estas cuestiones naturales se están restableciendo o están incluso invadiendo nuevamente, como los casos que hemos visto de los jabalíes en varias ciudades, también está pasando que ahora los humanos, como estamos más en casa, generamos más plásticos y tiramos más plásticos. Entonces debemos encontrar en este nuevo inicio también solución para todo esto. Siguiente punto. El Papa habla sobre la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. Y el Papa apunta a que esta conciencia de la gravedad de la crisis mundial y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Y aquí nos encontramos con un gran desafío, queridos amigos. Los desafíos de cambios de hábitos siempre son los más difíciles. Por eso el Papa lo define como un desafío
educativo para poder conseguir este objetivo, que es una ciudadanía ecológica. Ahora, ¿por qué son difíciles los hábitos? Porque los hábitos generan comportamientos. Y además, la invitación que tenemos en esta encíclica es que debemos generar hábitos que al final tienen una repercusión dentro de la sociedad y dentro de cualquier organización. Entonces, ¿cómo generamos nuevos hábitos que transformen? Y aquí os presento esta pequeña fórmula que han ido elaborando, esta es una adaptación mía, gente que trabaja en el coaching, liderazgo, inteligencia emocional, que explican cómo se pueden generar y conseguir estos hábitos a través de estos elementos que os voy a explicar a continuación. La fórmula que os propongo es esta. Estos hábitos que generan cambios de comportamientos y por tanto generan un cambio real, requieren de los elementos que se expresan aquí en esta fórmula. Primero de todo tiene que haber un mentor. Después tiene que haber un activador, una acción, un refuerzo, una recompensa igual a una transformación. Y esto basado en un entorno y una dinámica. Pareciera enrevesado, pero realmente no lo es. Es muy fácil de entender. Nosotros nos llamamos Comunidad Bernabé porque creemos que Bernabé fue el gran mentor que discipuló a un Saulo de Tarso y a un Juan Marcos que después de su mentoreo dice que por primera vez se nos llamó cristianos, después de un año de discipulado de Bernabé sobre Pablo. Bernabé también discipuló a un joven Juan Marcos, que al final nos daría el primer evangelio. Son necesarios los mentores y mientras mejor sea la calidad del mentor, mejor resultados tendremos. El Papa Francisco ha hablado en Cristo Vive de la necesidad de tener mentores que orienten, que ubiquen, que vayan moldeando esta personalidad, la personalidad y el carácter cristiano. ¿Qué más necesitamos además del mentor? Necesitamos también un activador y además una acción concreta. Estos dos van juntos porque es como podemos detonar, es un activador, es un detonante que permite construir todo lo demás. Por ejemplo, ahora tenemos la crisis del coronavirus, vemos cómo se está beneficiando el planeta, ya tenemos ahí un activador. ¿Qué acciones podemos hacer ahora que podamos empezar a enseñar? ¿No? ¿Qué podemos utilizar de todo esto para empezar a activar a las personas? ¿No? Después de esta primera acción hay que hacer refuerzos, hay que hacer repeticiones, hay que constatar que realmente estamos cumpliendo, que se está generando ese hábito, para finalmente mostrar los beneficios o la recompensa de ese hábito. Y todo esto basado, como indica aquí en esta pequeña fórmula, en un entorno y en una dinámica, que esto al final genera una transformación real. ¿Dónde podemos ver esto de una forma aterrizada y muy sencilla? En casa, en la familia. En la familia es donde nosotros tenemos a los padres, que son los mentores, que van activando, que van mostrando acciones y que le enseñan al niño que tiene que cepillarse los dientes, que tiene que tirar la basura correctamente, que tiene que reciclar. Todo esto entra dentro de ese entorno y dentro de esta dinámica. Al final, esto genera hábitos que transforman. Y lo mismo pasa cuando los trasladamos al mundo real. El siguiente punto, el que nos habla el Papa Francisco, es una palabra que creo que le gusta mucho, la conversión. Ha hablado de conversión pastoral y aquí nos habla de una conversión ecológica y comunitaria. Y lo dice así en el punto número 3. La gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por 20 siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrecen un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. Y esto me recordaba al adagio que recordamos aquí en latín, ¿no? Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Es decir, que nuestro compromiso cristiano, nuestra fe cristiana nos lleva también a comportarnos de cierta forma, ¿no? Y esto de lex orandi quiere decir que de la forma en que oramos, es decir, en la forma en la que nos relacionamos con Dios, así es como creemos y por tanto, así es como vivimos. Y así es como podemos llegar a una conversión ecológica y comunitaria. El cuarto punto de este sexto capítulo se titula Gozo y Paz. Y nos dice que nos propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo.
Esto es el cristianismo. Nos permite disfrutar de las cosas pequeñas. Nos hace entender lo que nos dice el Papa Francisco aquí, que menos es más. Hay un dicho por ahí popular que dice, rico no es el que tiene más, sino el que menos necesita. El Papa continúa diciendo que un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar poco es otra de las cosas que la espiritualidad cristiana propone. Es un entorno a la simplicidad la que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, a agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Y para esto el Papa habla sobre que esto nos lleva a experimentar libertad, a no depender de todas estas cosas, a experimentar soledad y humildad, y eso se puede dar si tenemos una paz en nuestro interior con nosotros mismos. Me ha gustado mucho esta parte, que recordaba que en estas pequeñas cosas que pueden marcar el cambio, está el que las familias puedan orar antes y después de comer. Eso me ha hecho mucha gracia porque es algo que siempre en casa, con mi madre, con mis abuelos, siempre nos recordaban que había que hacer, ¿no? Y de repente cosas tan sencillas que pueden marcar la diferencia. El Papa continúa hablando sobre el amor civil y político. Y empieza con esta frase: el cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y eso nos hace hermanos. Y esto es así, no podemos quedarnos aislados en nuestra propia burbuja espiritual cristiana, sino que debemos saberlo transmitir también a autoridades civiles y a todo el mundo también hay que saber alcanzar con esto, ¿no? Como este esfuerzo que ha hecho el Papa por querer acercarse también a estas generaciones millennials. Y el Papa nos recordaba que esta misma gratuidad nos lleva a amar, así como podemos amar el viento, agradecer por el sol, por las nubes, que aunque no se sometan a nuestro control, forman parte de esta fraternidad universal, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, hermano sol y hermana luna. Y nos recordaba las frases de San Juan Pablo II, que hablaba sobre crear la civilización del amor. Y por tanto, generar una cultura del cuidado mutuo, una cultura que nos corresponde a todos, el cuidado de la casa común. En el apartado 6 nos habla de los signos sacramentales y el descanso celebrativo. Y empieza diciendo esta parte: el universo se desarrolla en Dios que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. Es decir, que podemos encontrar a Dios en todo esto. Pero en especial en los sacramentos. Y lo dice así, ahora voy a comentar algo más. Dice, los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza. Esto es interesante que hable sobre los sacramentos y que es tener esta parte de mirada sacramental también dentro del mundo. Sobre la palabra sacramento, alguna vez escuché a un sacerdote que decía que no aparece dentro de la Biblia, no es una palabra bíblica, sino es una palabra que significa sagrado juramento, es decir, que Dios prometió estar allí. Y Dios, para valerse, o sea, para poder estar presentes, se vale de estos elementos, de la naturaleza, del aceite, del agua, para bendecirnos, para ungirnos. Es decir, toda esa creación participa también de la celebración como signos y como sacramentales, pero especialmente en la Eucaristía. El Papa dice que es el altar del mundo y que sobre ese altar podemos nosotros tener conciencia también de que en 6 días hizo Dios la creación y el séptimo descansó. Y eso es muy interesante porque cada vez que vayamos a la Eucaristía lo podemos ver con este enfoque que nos permite alabar y bendecirle a Dios con esa conciencia. El siguiente punto: la Trinidad y la relación entre las criaturas. Y empieza así el Papa Francisco: el Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de cuanto existe. El Hijo que lo refleja y a través del cual todo ha sido creado. Se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. Cuando leí esto me pareció muy hermoso descubrir esta presencia trinitaria en cada una de las cosas que vemos de la creación de Dios.
¿no? Lo vemos ahí presente en todo momento a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros decimos en el credo que, que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es decir, que esta vida que respiramos, esta vida que contemplamos, está detrás del Espíritu Santo como ese Espíritu creador. Continúa diciendo, el mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal. Por eso, cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a Dios y debemos alabar a toda la Trinidad. Cuando leía yo esto me acordaba de una canción, un himno muy antiguo que decía, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y me acordaba de esta canción porque cada vez que contemplamos su gloria, vemos a la Trinidad y podemos decirle cuán grande eres Dios, cuán grande eres, cuán hermosa es tu creación. Y podemos alabar al Dios de la creación, al Dios que nos ha creado. Y creo que también este punto nos refuerza el espíritu de alabanza que tiene que haber dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Alabarlo a Dios por sus obras magníficas. Ya en los últimos dos apartados de este capítulo hace referencia especialmente a la Virgen María. Y dice María que cuidó a Jesús. Ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado a la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Qué importante y qué bello es descubrir la presencia de María como la criatura perfecta, que camina a nuestro lado en el cuidado de la casa común. Y el Papa termina este apartado hablando de la figura de San José, y dice que cuidó y defendió a su familia y a Jesús, es decir, que San José custodió la obra de Dios, custodió y protegió y le dio el entorno, dinámica, al proyecto que Dios quería hacer a través de Jesús. Entonces, creo que también es una forma de que nosotros podemos aprender también de San José, de esta figura de San José, para poder aprender a cuidar la obra de Dios que se nos ha encomendado. Finalmente, el Papa nos habla aquí de que al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros en la plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia la nueva casa común, hacia la nueva Jerusalén. Y con eso finaliza el Papa en esta encíclica Laudato Si. Nos habla que un día nos encontraremos todos cara a cara en una nueva casa común. Y esto me recordaba también a que nosotros dentro de la iglesia creemos que hay tres tipos de iglesia, ¿no? La iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, ¿no? Y cuando todos estemos allí en la Nueva Jerusalén, seremos todos de la iglesia triunfante, que estaremos ahí preparándonos, celebrando su presencia y alabándole con regocijo. Y tenemos que cuidar también esa casa común y por qué no empezar desde ahora a cuidar esta casa común. Y con eso termina este pequeño resumen que he hecho sobre el sexto capítulo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Agradezco a la asociación Laudato Si por haberme invitado para hacer este pequeño resumen y poder comentar algunas cosas. Espero que os haya ayudado y también agradezco también a Renova Más por también haberme invitado. Os doy muchas gracias. Podéis seguirme a través de las redes sociales, a través de cualquier red social en Roberto Vega 80. Y si queréis saber más sobre nuestra comunidad, podéis visitar Comunidad Bernabé en Bernabé Online. Y muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Yo daré
Alabado sea.